Un saludo, queridos hermanos, los saludo en el amor de Cristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos un estudio de la palabra de nuestro Dios, porque a Él tenemos que servirlo, adorarle y glorificar su santo nombre. Antes empezamos adorándole. Adoremos, hermanos. Sí, Señor. Sí, Padre de la gloria. Bendito Dios. Bendito Dios, Señor. Sí, Señor. Sí, Padre. Sí, Señor. Sí, Padre de la gloria. Sí, Señor. Bendito y adorado seas, Padre. Bendito, bendito eres, Señor. Bendito eres, Padre. En esta hora, hermanos, vamos a continuar estudiando en esta oportunidad el libro de Amos, capítulo 7, versículo 14 y 15. Vamos a hacer un estudio. En la clase anterior hemos visto ya al libro de Jonás. Lo hemos estudiado. Hoy vamos a continuar con aquellos que profetizaban en Israel. Vamos a estudiar. La palabra de Dios en el capítulo 7, versículo 14 y 15 nos dice así. Entonces respondió Amos y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Amén. Bendito Dios. Te pido que en este momento, Señor, el Espíritu Santo me guíe a explicar esta clase. Ayúdame, Espíritu Santo, porque te necesito, Señor. En tu nombre te lo he pedido, Jesús. Amén. En esta oportunidad vamos a ver dos profetas. Los dos profetas que quedan en Israel. Anteriormente lo hemos visto a Jonás. Pero en esta oportunidad vamos a ver a Amos y a Oseas. Y a él he dicho que dos fueron los que nacieron en Israel, crecieron y profetizaron, que fue Jonás y Oseas. De acuerdo a los eruditos de la palabra del Señor, generalmente concuerdan
que Amos recibió el libro que lleva su nombre. Él lo escribió. Él no era ni un sacerdote como Jeremías o como Ezequiel. Era simplemente un pastor y cuidador de higueras. Esto lo menciona. Cuando vemos la cita bíblica que hemos leído, dice, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y ¿qué? Y recojo higos silvestres. Puesto que este libro de Amos usa una palabra hebrea inusual para un pastor. Algunos eruditos sugieren que Amos fue un hombre de negocios, que poseía manadas de ganado y era bastante adinerado. Sin embargo, que la casa de Amos estaba en Tecoa, un lugar que estaba cerca de Judá y cerca también de Jerusalén, de Belén, que está en Jerusalén. Obviamente, hermanos, que hay que entender, Dios lo envió al norte para profetizar en el reino de Israel. Amos no era un exégeta, es un erudito, un escriba bíblico, no. Él no era, sino que él había asistido a escuelas de profetas. Él no tenía conocimiento de nada de esto. Por eso que comienza diciendo que su padre no era profeta ni en el 7:14. Es cierto que su conocimiento en los tiempos de la historia bíblica muestran que él no tenía ninguna educación, pero algunos sostienen que esta educación no era de tipo normal. La disposición de Dios de usar a personas sin capacitación académica religiosa previa resalta la verdad del que no muestra parcialidad, un recordatorio oportuno en una era del profesionalismo como la nuestra. Es otro tiempo, pero a Dios, ¿quién le va a decir que no tiene estudios? Dios usa a quien quiera. El nombre de Amos, que significa cargador, es teológicamente significativo en su mensaje y llamado, por ejemplo, a llevar una carga de injusticia social e identificarse con las personas en sus luchas, en los tiempos difíciles de la vida. Amos también llevó las cargas de la nación de Israel, particularmente en la relación de su pecado de infidelidad a Dios. Es decir, él llevó la carga del llamado Dios para hablar proféticamente al pueblo que había pecado en una forma consecuente y no se arrepentía de sus pecados, no se arrepentía. Por esta misma razón, el hecho de no ser parte de la clase religiosa del día le permitió hablar la palabra del Señor libre y audazmente. Debido a su plataforma como laico independiente y obrero manual, Amos llevó libertad para proclamar el mensaje de Dios sin estorbo de los intereses creados por la opinión pública. Amos 1:1 nos menciona: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Nosotros tenemos que entender que cuando la Biblia nos habla del norte y del sur, está hablando que ellos gobernaban en el mismo tiempo, tanto en Judá como en Israel. Uno estaba en Samaria, Jeroboam, mientras el otro rey reinaba donde estaba David, en Jerusalén.
El profeta registra lo que Dios había mostrado acerca de Israel. Amos recibió sus mensajes o visiones durante los reinados de Usías, rey de Judá, y Jeroboam II, rey de Israel. ¿Se da cuenta? Ambos al mismo tiempo gobernaban, pero en diferentes lugares. Probablemente esto fue alrededor de 760 a 755 años antes de Cristo. Jeroboam II había llevado a la nación a descuidar su fidelidad a Dios y a quitarle gravedad al pecado. Amos predicó contra la hipocresía a proclamar por justicia social para los pobres y para la vida piadosa y fiel. El tema principal usted lo puede ver en el libro de Amos, en el capítulo 5, 24. ¿Qué nos dice? Pero corra el juicio. Oiga bien, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Ahí nos está describiendo realmente el problema en que se va a desarrollar. Debido a que Amos era un pastor, así como un profeta, él tenía una comprensión natural de las ocupaciones de las personas. Explicó sus mensajes de la palabra como un ejemplo de granjero, de un pastor. Por ejemplo, habló de carros llenas de gavillas. Habló un pastor que rescataba al cordero de un león, una criba que zarandeaba el grano. Es decir, él usaba este tipo de ejemplos porque él usaba y conocía perfectamente todo esto. Además, todas las personas que estaban ahí entendían. Por lo tanto, Amos era una persona con grandes habilidades de comunicación. Usó recursos literarios para influir a sus oyentes. Estos incluyeron un lamento fúnebre acerca de sus oyentes, una parodia de las instrucciones de un sacerdote a los peregrinos, pero también había un sarcasmo punzante, versos, himnos y otras estrategias retóricas él usó en sus mensajes, en sus predicaciones. Tengo yo la impresión de una persona valerosa nadando en la controversia, porque cuando usted es audaz, a veces a unos les molesta. Juicios había para 8 naciones, y es lo que iba a explicar. El libro empieza con el pronunciamiento de un juicio divino. Va a haber un juicio divino a 8 naciones. Las primeras 6 naciones las vamos a mencionar. Estas eran enemigas de Israel, detestaban a Israel, pero va a venir un juicio. Era Damasco, era la Filistea, era Fenicia, era Adón, era Amón y Moab. Estos 6 países, 6 lugares estaban contra Israel, y aquí es donde viene a traernos el mensaje y nos viene a enseñar Amós qué es lo que va a pasar. Porque el libro empieza con diciendo todo esto, pero también hay que entender lo siguiente: va a haber condenación, porque son naciones enemigas de Israel, y también por sus pecados terribles que tenían. Cuando nosotros vemos la Biblia 1:3 al 2:3, cuando uno lo lee, comenzó un entusiasmo a Israel, según algunos eruditos. Cuando los israelitas se dieron cuenta, oiga usted, que les gustaban las declaraciones que estaban diciendo sobre el castigo que iba a venir a las 6 naciones, este profeta comenzó a hablar.
mientras Dios juzgaba a cada nación por 3 pecados y por el cuarto. Una manera poética de describir sus muchos pecados. El pueblo de Israel debe haber aplaudido, imagino yo, a Amos, porque está condenando a estos 6 países. Está reconociendo, y los judíos están reconociendo que Amos es un profeta de Dios. Pero el entusiasmo de Israel se oscureció cuando la profecía de juicio de Dios cayó más cerca de la casa. Hablamos de Judá, vecino de Israel. Estas son las otras 2 naciones que iban a ser castigadas. Después de proclamar que Dios juzgaría a Judá por sus pecados, el primer mensaje que él dijo y profetizó, él decretó que rugió. Este mensaje rugió tan fuerte para Israel, fue como un trueno. En lugar de pronunciar victoria para la nación de Israel, el Señor le mostró el castigo a los israelitas por sus pecados y afirmó que eran aún más malos que las otras naciones. Una vez que obtuvo su atención completa, Amos impulsó a casa de Daga a juicio, y Dios va a mencionar que Dios también juzgaría a Israel por 3 pecados y por 4. Sus muchos pecados incluían la opresión ¿de quién? De los pobres. Porque ellos, había una gran opresión sobre los pobres, pero también aún los vendían como esclavos. Ellos se habían olvidado que una vez también fueron esclavos en Egipto y que Dios los rescató de la tiranía de la esclavitud. Es más, la ley lo prohibía tratar que los israelitas vuelvan a ser esclavos. Dios odia la opresión y favorece la justicia. Por lo tanto, Dios iba a destruir también a Israel. Era un castigo tanto para las 6 naciones que mencioné, como para Israel y para Judá. Amos temió una trampa retórica para acusar al pueblo israelita. Primero llamó la atención de ellos, anunciando juicio para las naciones que ya nosotros le he mencionado. Pero llega el punto aquí, porque había juicio, porque anunció a las naciones que se habían separado del antiguo imperio de David. Nosotros ya hemos estudiado tanto el imperio del norte como el imperio del sur. Fue no Dios que lo dividió, sino el hombre. Ahora va a haber un castigo. Porque este era el clima del sermón. Vino cuando pronunció un juicio más severo sobre los oyentes israelitas. Para ellos fue desagradable e inesperado este giro acontecimiento en su deseo de juzgar a sus enemigos. Él había armado una trampa. Estaba diciéndole, va a castigar a uno, va a castigar al otro, pero no mencionaba a los israelitas. Los israelitas estaban contentos que ellos no van a ser castigados. Pero les hizo una trampa para ellos mismos. Porque las acusaciones de Dios contra las naciones, tanto de Judá como Israel, provenían de delitos contra la humanidad. Había excesiva crueldad en la guerra, eran razones típicas de juicio. Algunas de esas pláticas incluían deportar poblaciones enteras, desgarrar a las mujeres que estaban encintas. Había un abuso tremendo por parte de los israelitas. Habían violaciones de tratados. Eran acciones que toda persona moral condenaría como extremos. Eran motivo de juicio de Dios sobre las naciones. Jehová era el juez de todas las naciones.
Él va a juzgar y castigaría todas las injusticias. ¿Por qué? Porque los principios de juicio para Israel se declaran en unos puntos que voy a mencionar. Hay 3 puntos grandes. Primero, es el privilegio trae responsabilidad. Entiéndalo bien. Dios escogió a Israel. Israel se sentía seguro porque está protegido por Dios. Pero había sido escogido, pero al mismo tiempo tenía responsabilidad. El segundo punto, el propósito era la disciplina de Dios, es llevar ¿a qué? A un arrepentimiento. Y el tercer punto, Dios está con los que buscan el bien y está en contra de los que buscan el mal. Dentro de estos principios, Amos afirma de que, cierto, Israel era una nación escogida de Dios y que Dios lo había elegido para esa posición. Al parecer, Israel tenía una actitud de superioridad que emergía de su relación especial con Dios. De hecho, el privilegio de la elección de Israel asumieron que al estar al lado de Dios estaban exentos de un juicio. Pregunto, ¿cómo podía la nación más favorecida de Dios perder su categoría? Amos argumentaba que la elección especial de Dios era la base para su juicio. Entiéndalo bien. Hay 5 visiones que tuvo Amos. Una de las visiones que él tuvo fueron unas visiones o unas ilustraciones, fue juicio divino sobre Israel. Langostas, pudo ver esa visión, pudo ver fuego. También habla de una plomada. Significa que tenía, cuando un albañil, un constructor va a hacer, pone una plomada para ver que todo vaya perfecto. Él eso lo vio. También vio una canasta de fruta madura. Además, tuvo la visión del Señor sobre el altar. Tuvo estas visiones. Israel estaba maduro ya para el juicio de Dios. Sus consecuencias pecaminosas habían seguido por demasiado tiempo y era tiempo que Dios detuviera su misericordia y gracia. Como resultado, la gente experimentaría una hambruna de la palabra de Dios. Los mensajes de Dios por medio de los profetas iban a cesar. Pero hay una promesa. Ahí va una restauración futura. No obstante, hermanos, él termina una nota positiva. Aún después del juicio divino, Dios extiende misericordia, extiende gracia, extiende poder, extiende esperanza. Esperanza más allá del juicio. El final del libro de Amos describe esta esperanza de 2 maneras. Primero, la promesa de Dios a David de restaurar a Israel. Esa era una promesa que tenía. Y la segunda es la vivida imagen de la futura abundancia agrícola. Es cuando Jesús, el Rey mesiánico, vuelva. Él gobernará sobre toda nación. Entonces Israel poseerá el resto del Edom y a todas las naciones, dice Jehová. En ese día el pueblo disfrutará de paz y de una cosecha abundante. Hermanos, eso es lo que esperamos. Nosotros esperamos la cosecha abundante en el rapto de la iglesia. Porque es verdad, Israel fue castigado, pero su función importante era dar el ejemplo y guiar a un pueblo que no conocía al Señor, a
el Todopoderoso no lo conocí. Es un libro interesante. El libro de Amos, cuando usted lo lee, es algo interesante, pero estúdielo y va a encontrar usted cosas preciosas. Ahora vamos a ver a Oseas. Y este es algo particular, es el otro profeta nacido y criado y desarrollado y profetizando en Israel. Es el profeta y la prostituta. Tengamos en cuenta lo que voy a hablar. Oseas capítulo 1, versículo del 1 al 4. Vaya a su Biblia, revísela. No se conforme con lo que digo. Busque en su Biblia, estudie, por eso que le doy las citas bíblicas. La palabra dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Birí, en día de Usías, de Jotam, de Acaz, de Ezequías, eran los reyes de Judá. Y en día de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Cuando yo le estoy mencionando esto de Israel, y estoy hablando también de Judá, es que gobernaban al mismo tiempo en esos lugares. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve. Es interesante ver, ve y toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Por lo que he aquí, poco a poco, castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Es interesante ver todo esto, por qué Dios manda a que busque una cosa así, o un personaje. La profecía de Oseas fue el último intento de Dios para llamar a la nación Israel al arrepentimiento. Oseas dio énfasis en 3 puntos importantes. El primero, el gran amor de Dios y su deseo de redimir a su pueblo por sus pecados. Segundo, su obligación de juzgar a los que lo rechazaron. Y tercero, y el estado de adulterio espiritual de Israel. Vamos a explicar este dilema, este problema familiar. Este libro, como el Cantar de los Cantares, algunos individuos han cuestionado el papel del libro de Oseas. ¿Qué papel está desempeñando Oseas? En la palabra inspirada de Dios, después de todo, si el mensaje es un llamado a Israel para arrepentirse debido a su infidelidad. Hay una pregunta. ¿Por qué Dios le pediría a Oseas que se casara con una prostituta? ¿Por qué? Es una pregunta que lo vamos a explicar. Una parte de la controversia incluye la pregunta de si acaso Gomer, que fue la esposa de Oseas, fue infiel antes o después que Oseas se casara con ella. Algunos eruditos afirman que Gomer, que es el nombre de la esposa, solo fue adúltera después de estar casada con Oseas. Ellos afirman, primero, que la norma plural del adulterio en el hebreo se refiere más al carácter que a hechos específicos. Segundo, los hijos de fornicación se refieren a los hijos después del matrimonio de Oseas y Gomer. Y el tercer punto, el primer hijo se describe como el hijo de Oseas. Y esto vamos a aclararlo, porque hay libros que hay que entenderlos. Ellos están argumentando que este punto de vista encaja mejor con la analogía de Dios en Israel. Sin embargo,
A otros eruditos, el texto bíblico indica fuertemente que Gomer era una prostituta antes del matrimonio. Ellos se enfocan en el término ramera o el uso de la mujer fornicaria en Oseas 1:2. En las otras ocurrencias del Antiguo Testamento, el término se refiere a prostitución pasada o presente, nunca a la prostitución fuera. Este curso toma la posición de que probablemente Gomer era una prostituta antes del matrimonio y continuó en su infidelidad hasta después del matrimonio. Es decir, en otras palabras, preferimos una conclusión, por tanto, como el texto bíblico en lugar de una interpretación de esto o de aquello, de eso. Los conocidos eruditos afirman que el punto de vista tal como todas estas cosas, en todo caso, de la historia de Oseas, Gomer representa a Israel y Oseas representa a Dios. En varias ocasiones Dios usó a sus profetas para ilustraciones vivas en sus mensajes, como es el caso de Jeremías, usando un yugo de madera. Usted lo va a leer, o también puede ver el libro de Ezequiel, haciendo un modelo de una ciudad de Jerusalén situada, acostumbrada junto a él. De la misma manera, Dios usó el matrimonio de Oseas para ilustrar su mensaje a Israel con respecto a su infidelidad. Gomer cometió adulterio físico, así como Israel cometió adulterio espiritual contra Dios, obviamente. El texto hebreo usa una honestidad brutal y un lenguaje vivido para hacer la comparación. La situación de Oseas casándose con Gomer señalaba también a los israelitas que se sentían como se sentía Dios de haber escogido a este pueblo, a esta nación predilecta. Él se había casado con una prostituta que en una forma constante era infiel. Así Oseas compartió una parte de la pena, a pesar y dolor de Dios. A través de su matrimonio fracasado, Oseas sufrió el patetismo divino. Él sintió el dolor de un marido abandonado por una esposa infiel. Al igual que Dios, soportó el rechazo hostil de un pueblo a su mensaje. Incluso, si observamos los nombres de los hijos de Oseas, fueron señales proféticas a Israel. En Oseas 1:3 indica que Oseas engendró aquí está donde usted tiene que entender, al primer niño, un hijo llamado Jedreel. Sin embargo, la ausencia de la partícula él en los nombres de los otros hijos pueden expresar que los otros dos hijos se hicieron en relaciones adúlteras de Gomer. Los nombres del segundo y tercer hijo simbolizaron una profundidad de Dios a Israel. El segundo hijo le dijo que lo llamara Lo Ruama, que quiere decir no compadecida. Y el tercer hijo él lo llamó Lo Amí, que quiere decir no pueblo mío. Sin embargo, la lección primordial en Oseas envolvió el adulterio continuo de Gomer durante el matrimonio, a pesar de su infidelidad. Y esto tengan que tener en cuenta, Dios no le dijo a Oseas que la apedreara como una ordenanza de la ley de Moisés. Más bien Dios le dijo
a Oseas claramente al profeta que la amara. Según Oseas 3, del 1 al 5, Gomer se había vuelto la propiedad de otro, así que Oseas la redimió o la volvió a comprar. Es tremendo este ejemplo. Hay un caso judicial. El vivido cuadro de infidelidad matrimonial puso la base para la imagen, para la sala de juicio que empieza en el capítulo 4 de Oseas. Dios apareció ahora como el fiscal, presentando el pleito judicial en contra de su propio pueblo, Israel. El caso judicial contra la nación de Israel continúa hasta el capítulo 13, 16. Léalo, por favor. Dios estaba entablando una disputa legal contra Israel. Cuando Israel no cumplió con su parte, con el convenio que Dios había hecho con ella, Israel era culpable ante Dios. Oseas declaró que el pueblo en verdad no conocía a Dios. Esta falta de conocimiento los llevó a pecar, lo que traería juicio. Hermanos, al igual que hoy, están las leyes. Que no las conozca no quiere decir que no estén. Ellos están como estuvo la palabra del Señor. Ahora, hay un juicio. A los cuatro vientos su pueblo le había juzgado en manera sucia. ¿Por qué? Porque ellos iban a diferentes idolatrías, religiones, adoraban a otros dioses, otros cultos, otro tipo de política, con intrigas, con patrones dudosos de moral, con sexo, con violencia, una forma desenfrenada. Su pueblo había pecado muy fuertemente, por lo consiguiente iba a ser encontrado culpable de 3 cargos la nación de Israel. Primero, no había ningún reconocimiento de Dios. Segundo, no había ningún amor fiel hacia Dios. Y tercero, no había ninguna fidelidad a Dios. Oseas continuó usando ilustraciones vividas para demostrar la infidelidad de Israel hacia Dios. La intriga y suspenso de la historia planteó una pregunta perturbadora. ¿Estaba considerando Dios divorciarse de su propio pueblo cuando declaró tan claramente que aborrecía el repudio? Usted lo puede ver en el libro de Malaquías 2, 16. No obstante, Dios continuó preguntando, ¿cómo puedo dejarte? La conclusión es que desea redimirlos, no desea desechar a su pueblo. ¿Por qué? Porque en el capítulo Oseas 14 uno va a ver, vuelve a dar esperanzas, recordando que la nación de Israel en la restauración era posible sin tan solo se arrepintiera. Dios le prometía sanidad, les prometía bendición y le aseguró que les perdonaría todos sus pecados. Concluyo, hermano. Oseas probablemente se escribió este libro en los tiempos de la víspera de Samaria, o sea, del reino del norte. Oseas llamó a los israelitas a arrepentirse. Hasta proveyó una oración para que recitaran. Una respuesta favorable de Israel lograría la respuesta favorable de Dios. Una vez más, la gracia y el amor de Dios emergerían en promesa de sanidad y bendición.
el triunfo del amor de Dios sobre todos los obstáculos se deja ver a través de Oseas. La rebelión humana recibe juicio divino. Pero más allá de eso, Dios permanece comprometido a su pueblo en amor tenaz. Oseas ilustró dramáticamente el amor de Dios como devoción que no desmaya bajo las más graves circunstancias. Este profeta habló y dijo lo que Dios le había dicho. Estos libros que acabamos de ver son los primeros 3 libros que corresponden al reino del norte. La próxima clase será los reinos del sur. Que Dios los bendiga, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús he hablado lo que tú has puesto en mi corazón. Bendice a mis hermanos. Ayúdales, Espíritu Santo, a que puedan discernir bien tu palabra. Y aquellos que no han podido entender, que lo vuelvan a poner para tener mejor conocimiento de tu palabra, Señor. En tu nombre, Jesús, te lo he pedido. Amén. Dios lo bendiga. Recuerde, es el ministerio elgozodejehová.com.